Pues vamos a continuar con estas meditaciones sobre el vivir en la divina voluntad que empezamos ayer en plan de hermanos, ¿no? Porque yo no soy superior de nadie, ni soy fundador de nada, ni nada. O sea, en plan de como una hermana vengo que a lo mejor llevo un poquito más que ustedes de leer y nada más para compartir estos conocimientos. Pero en realidad la fuente es Luisa. O sea, aquí yo no soy absolutamente indispensable para que ustedes entiendan la divina voluntad, porque Dios depositó todo en Luisa, no en mí. Eso hay que tenerlo claro. Lo más que podemos hacer es como hermanos ayudarnos un poco. Y muchas veces, pues desgraciadamente, los que tratamos de ayudar podemos tener nuestros defectos todavía porque estamos en ese mismo proceso de crecimiento, de purificación. Entonces yo les diría que aunque vean eso en nosotros, pues que no tomen en cuenta eso, porque estamos en el mismo proceso, no somos ejemplo de nadie. El ejemplo, repito, es Jesús, la Santísima Virgen y Luisa. Los demás solo podemos compartir. Y a lo mejor yo les digo algunas cosas y a lo mejor Dios les ha hecho comprender otras y ustedes me podrían compartir otras cosas, ¿no? Entonces, en ese plan de hermanos, vamos a continuar compartiendo y reflexionando en algunas de estas verdades tan hermosas. Voy a tomar del 11 de julio de 1923. Lo voy a tomar de este libro de selección de capítulos, pero es del volumen 15. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, por cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tanto más es necesario que sea única y singular la criatura que elijo. Entonces, este es el principio del obrar de Dios. Cuando Él quiere hacer una obra grande que haga bien a la humanidad entera, va a elegir a una sola criatura y con ella y en ella va a hacer su obra y de ella la hace pasar a los demás. Cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tanto más es necesario que sea única y singular la criatura que elijo. La obra de la redención era la más grande y elegí a una sola criatura, dotándola con todos los dones, jamás concedidos a ninguna otra, para hacer que esta criatura contuviera tanta gracia a fin de poderme hacer de madre y para poder depositar en ella todos los bienes de la redención. Ya sabemos de quién está hablando, de nuestra Madre Santísima. Entonces, en ella Dios la preparó y depositó todas las gracias necesarias para que fuera la madre del Redentor y para que recibiera de su Hijo todos los bienes de la redención, todos. Entonces, no va a haber una segunda Santísima Virgen, ni algo que se le parezca, eso lo tenemos muy claro. ¿Por qué? Porque Dios cuando obra no es como nosotros, que vamos haciendo obras y luego decimos, me faltó esto, pues voy a obrar más, o voy a obrar
voy a hacer otra obra para completar lo que me faltó en la primera obra. No, Dios es Dios por eso, porque es perfecto. En su primera obra hace todo, no le falta nada. Así hizo también en la creación. Desde el principio creó todo. No es que después de siglos haya dicho, ay, me faltó crear otra cosa y ahí está otra vez creando. No, al principio, con su fiat creador, repetidos 6 veces, realizó toda la creación y fue para bien de todos. Fue una obra grande, como dice aquí. Cuando es una obra grande la que quiero hacer, es necesario que sea única y singular la criatura que elijo. Entonces en la creación así fue. Y creó al primer hombre y en él depositó todos los bienes que íbamos a recibir la humanidad hasta el último hombre. No necesitó crear a muchos Adanes. No, ese no es el modo de obrar de Dios. El modo de obrar de Dios es en una criatura depositar todo, hacer obra completa y perfecta, y de ella hacer pasar a los demás. Que Adán no correspondió a esa misión y se sesgó, bueno, hizo ahí su voluntad y se separó del plan de Dios. Pues bueno, eso ya fue defecto de la criatura, pero no de Dios. Pero aún así, en el plano de la naturaleza humana, que Adán no perdió, porque él perdió pues la parte sobrenatural, perdió la unidad con la divina voluntad y perdió todos esos bienes espirituales y ya no nos los pudo transmitir. Pero los bienes naturales, esos no los perdió. Y todavía seguimos recibiendo de todo ese depósito que hizo Dios en Adán. Todos. Y hasta el último ser humano será hijo de Adán. No es que Dios vaya a crear nuevos seres humanos de otro modo, con otras cualidades. No, todos venimos de Adán. Hasta el mismo Jesús y la Santísima Virgen. Claro, no heredaron lo malo, no el pecado. Pero la naturaleza humana la tomaron de Él. ¿De dónde fue formada la Santísima Virgen? Pues de sus papás Joaquín y Ana, de manera natural, y sobre eso ya Dios no permitió el pecado original y la dotó con todas las gracias. Pero la naturaleza humana de ahí venía, hasta la más perfecta, como es la del Verbo encarnado. Entonces veamos, ese es el modo de obrar de Dios. Ahora, hija mía, también tú eres única en mi mente y serás también única en la historia, le dice a Luisa. No habrá ni antes ni después de ti ninguna otra criatura a la que le haga tener, como obligado por necesidad, la asistencia de mis ministros. Habiéndote elegido para poner en ti la santidad, los bienes, los efectos y el acto de mi voluntad suprema, era conveniente, justo y decoroso que un ministro mío te asistiera y fuera el primer depositario de los bienes que mi voluntad contiene. Y de su seno, o sea, de su interior, hacerlos pasar a todo el cuerpo de la iglesia. Entonces, lo que Dios obra en Luisa es una obra para bien universal. Poco a poco, los que a lo mejor no conocen mucho de esto o están empezando, verán cómo esto, Luisa no es una vidente más, no es una mística más, sino es la primera de una obra universal,
para bien de toda la humanidad. Entonces Dios la elige y deposita en ella todo lo necesario para el reino de la divina voluntad. De manera que después de Luisa no va a haber otra u otras que vengan a completar, como si Dios no hubiera hecho obra completa en un alma. No, todo ya está en Luisa. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Recibirlo de ella, como recibimos la redención de la Santísima Virgen. No sabemos la obra tan completa y tan rica de tesoros para toda la humanidad que puso Dios en Luisa y que lo descubriendo. Todos los conocimientos relativos a su reino ya los depositó en Luisa. No va a haber otros nuevos. No, ya está dado todo y completado, como ayer yo decía, el reino de la divina voluntad para la humanidad entera. Ahora, sobre eso, claro, hay que leerlos, hay que hacerlo vida y hay que meditarlos. Cada verdad tiene una riqueza infinita porque es palabra divina, no humana. Esto es para que sepamos cómo obra Dios y no confundirnos, porque fíjense, como Dios está haciendo esta obra en estos tiempos, por supuesto ya sabemos que el demonio siempre trata de impedir las obras de Dios y de confundir. Entonces va a haber grandes confusiones, tratándonos de hacer creer que por aquí y por allá Dios también habla de divina voluntad obrante en la criatura. No. Quien quiera recibir el reino de la divina voluntad y vivir en él, lo tendrá que recibir de Luisa, de sus escritos. Como el que quiere recibir la redención, lo tiene que recibir de la Santísima Virgen y de Jesús, no de otro lado, porque no hay. Y toda la redención, ya sabemos, fue depositada por Jesús en su misma iglesia. Entonces de ahí está la fuente y punto. Igual esto. ¿Ustedes creen que fuera de la Iglesia Católica va a haber vivir en la divina voluntad? Porque hay por ahí grupos que no son católicos, se llaman ecuménicos, pero no se sujetan a la autoridad y a la disciplina de la Iglesia. Y eso sí dicen que hablan de divina voluntad. Pues podrán hablar y nombrarla, pero no la podrán vivir. Porque tienen que hacerse católicos, sujetarse y encontrar aquí la vida y la fuente de la divina voluntad, porque Jesús la dejó en su iglesia. Entonces, un católico, ¿qué va a buscar a esos grupos? Nada, pues si la raíz está aquí, es ir a perder. Es como separarse una rama. Es que hablan de divina voluntad, sí, por la ramita que se llevaron ahí de la iglesia católica, que algo escucharon. Pero la fuente está aquí, ¿por qué te vas para allá? Entonces, más bien perderíamos si nos salimos de la Iglesia Católica y de su disciplina. Entonces, igual pequeños grupos, aún católicos, bueno, que se dicen católicos, pero que en algo no siguen a la autoridad de la Iglesia, es lo mismo. ¿Cómo hablar de vivir en la divina voluntad y no sujetarse a la autoridad del obispo del lugar? Pues podrán hablar y podrán comentar cosas, pero para vivirlo se necesita hacer esa voluntad de Dios y tener esa conexión con la raíz que es la iglesia, porque ahí la depositó Dios, este reino que es el reino de la divina voluntad en la tierra, en la iglesia. Entonces hay que tener ese cuidado. Se lo repito, porque estamos en tiempos difíciles y el demonio quiere confundir. La guía segura está en la iglesia y en la obediencia. Y no va a haber, si ya hizo Dios obra completa en Luisa, como les digo, las demás personas
Si alguien no me quiere escuchar, se puede ir y no pasa nada, siempre y cuando lea los escritos y esté con la iglesia y siga los sacramentos y quiera esto. Yo no soy indispensable. Quien es indispensable es Jesús, la Santísima Virgen, la iglesia, Luisa. Seguir la voluntad de Dios en todo eso, no a mí. Yo podré ser una ayuda o para algunos una desayuda, entonces no hay problema. Entonces así, no hay que seguir aquí a ninguna persona, ni aunque fuera sacerdote. Aquí en Guadalajara tenemos esta gracia del asesor eclesiástico. Eso es diferente, porque viene directo del obispo ordinario del lugar, del superior de aquí, de esta diócesis, que nombró a él como hilo de conexión directa de este grupo con la iglesia y obedece a su obispo. Esa es lo seguro para vivir aquí en Guadalajara la divina voluntad, si quieren, si queremos. Habrá otras vías, pero mientras no estén con ese hilo directo conectados con el cardenal, con el obispo, por medio del asesor que él ya nombró, hay que tener cuidado, yo nada más digo. Sepan discernir, medir las cosas, investigar cómo están. Debes saber que este cumplimiento de mi voluntad es tan grande que entra en las obras más grandes que la Trinidad ha obrado. Y quiero que sea conocido a fin de que al hacer conocer la grandeza y los bienes inmensos que contiene, las almas la estimen y la deseen. Fíjense, 3 veces la divinidad decidió obrar ab extra, lo que comentábamos ayer. La primera fue en la creación y esta fue sin la intervención de la criatura. Primero Dios crea las cosas y luego ya crea la criatura. La segunda fue en la redención y junto con ella intervino una mujer, la más santa, la más bella, cual fue mi celestial mamá. Fue ella el canal y el instrumento del que me serví para cumplir la obra de la redención. Y la tercera obra es el cumplimiento de mi voluntad, que se haga como en el cielo, así en la tierra. Esto es, que la criatura viva y obre con la santidad y potencia de nuestra voluntad. Obra esta inseparable de la creación y de la redención, como es inseparable la Trinidad sacrosanta. Entonces, las obras de Dios hacia nosotros, hacia afuera, son 3 y nada más también. Creación, redención y el fiat voluntas tua, el hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. ¿Por qué? Pues porque Dios refleja eso uno y trino hacia afuera y son inseparables esas 3 obras. Una le dará el cumplimiento a la otra y así. Tienen todas relaciones entre ellas. No podemos decir que la obra de la creación esté por nosotros terminada si nuestra voluntad, como fue decretado por nosotros, no obra en la criatura y vive con la misma libertad, santidad y potencia con la que obra y vive en nosotros. Entonces, eso es lo que dará cumplimiento a la obra de la creación y también a la redención. No podemos decir que la obra de la creación esté por nosotros terminada si nuestra voluntad, como fue decretado por nosotros,
no obra en la criatura y vive con la misma libertad, santidad y potencia con la que obra y vive en nosotros. Santísima Trinidad, está hablando ahí. Es más, este es el punto más bello, más fúlgido y culminante, y es el sello del cumplimiento de las obras de la creación y de la redención. Pues imaginémonos a Dios que hace su obra de la creación para algo, porque Dios no obra a tontas y a locas. Ni nosotros, pues, muchas veces obramos para algo, para una finalidad, para un fin. Trabajas para algo, no nada más trabajas por trabajar. Si te sacrificas es por algo, ¿no? Pues Dios igual, o sea, hizo su obra, más bien, con mucha mayor razón Dios, que es la sabiduría infinita, si hizo toda la creación fue por una finalidad específica que veíamos ayer, es decir, divinizar al hombre, recibir, o sea, poner en el hombre lo más que pudiera sus propias cualidades y modos divinos, su voluntad divina con todo lo que esta voluntad suprema posee, y recibir del hombre todos estos bienes divinos y formar este entretenimiento y esta reciprocidad de amor que formaría la felicidad de Dios y la felicidad del hombre. O sea, Dios nos creó porque nos ama tanto que nos quiere compartir sus riquezas divinas, su misma vida divina. Él, al ver lo feliz que es en sí mismo, lo riquísimo que es, que no le hace falta absolutamente a nadie más que él mismo se satisface, pues quería compartir esto mismo con otros seres creados, porque los tenía que crear. Y entonces esa es la finalidad de amor, darnos continuamente para que recibamos y nos enriquezcamos a lo divino, para regresarle todo esto y darle la oportunidad o el vacío para podernos dar más. Por eso inventó Dios tantos actos, esa sucesión de actos que tenemos para ir creciendo. Entonces, un acto, si lo queremos hacer así por Dios y ya en la divina voluntad, pues le daremos a Dios nuestro acto, ¿no? Y al siguiente acto Dios te va a inundar de más bienes para que te enriquezcas más y le des más. Y al darle, no creas que te vas a quedar pobre sin ese acto. No, o sea, ya es tu riqueza que le estás dando a Dios, sí, pero que ya quedó en posesión tuya. Y te da la oportunidad de hacer otro acto más y de llenarte de otras nuevas y diferentes riquezas divinas, de virtudes divinas, de cualidades divinas. Entonces, ese es el plan amorosísimo de Dios desde la creación, de hacernos vivir en su querer para nuestra felicidad terrena y sobre todo celestial, pero también aquí en la tierra, al estar en esas continuas comunicaciones con Dios en nuestros actos diarios. Pues no crean que las comunicaciones con Dios son extraordinarias. A veces nos dejamos guiar mucho por eso, ¿no? Que una revelación por aquí, que una aparición por allá, y ahí va la gente corriendo, pensando que ahí es donde Dios se comunica. Normalmente, pues Dios no nos creó para esas cosas extraordinarias. Lo ordinario son nuestros actos diarios. Y ahí es donde quiere estar en comunicación con cada uno de nosotros. Si no, pues la santidad estaría muy al alcance de pocos, de muy pocos.
porque no todos tenemos estas cosas extraordinarias, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaría? Que muchos las desearían, y eso es peligrosísimo. Aprovecho para decirles, peligrosísimo estar deseando cosas extraordinarias de Dios, porque cuando Dios las da cuando Él ve que es bueno darlas. Pero si el alma las está deseando, ¿a quién le está abriendo la puerta si Dios no quiere darlas? Pues al otro. Por eso los maestros de mística enseñan que rechacemos todo ese tipo de cosas extraordinarias, aun cuando sean de Dios, para no caer en esos peligros. Sí, así, aunque nos sorprenda, así es. Santa Teresa de Jesús, que tenía cosas extraordinarias, las rechazaba. Y si oía la voz de Jesús que le decía, por ejemplo, ve a hacer tal cosa, ella no iba corriendo a hacerla. Es que Jesús me lo dijo, yo voy corriendo. No, lo sometía al confesor, a su director, y esperaba que las circunstancias Dios las moviera para que, si era voluntad de Dios, hiciera eso y punto. Y por ella misma no estaba diciendo, es Jesús el que me dijo esto y yo voy a obrar. Eso es peligrosísimo. Y en estos tiempos abunda eso, que ni sujetan, si es que hay cosas extraordinarias, primero las andan deseando, malo. Luego, si las hay, no las sujetan a un sacerdote que tenga conexión con el obispo, muchas veces, ¿va? Y luego si andan haciendo propaganda a sí mismos, cuando las auténticas revelaciones no son así, son personales y son en silencio. La misma Luisa fue así, en silencio, personal. Tan es así que ella ni siquiera lo quería decir al confesor. Y si llegó a decirlo, es porque no le quedó de otra. Jesús la puso en un estado de petrificación que todo el mundo dijo, ¿qué le pasa a esta muchacha? Tuvo que ir un sacerdote y Luisa se tuvo que abrir porque el confesor le preguntaba. Y entonces entendió que lo que quería Dios era que se sujetara a los confesores. Y cuando le dijo el confesor, después de varios años, escribe lo que te dice Jesús, Luisa no quería. Nada de que, qué bueno que me dicen que escriba y así se van a difundir mis mensajes que me da Jesús. No, hombre, para nada. Cuando escribió, solo escribía para el confesor. ¿Ustedes creen que en vida de Luisa ella daba a leer sus libretas? Jamás. Escribía en la noche y ponía la libreta abajo de la cama y solo se la enseñaba a su confesor. Cuando llega aquel confesor, San Aníbal, después de, cuando ella ya iba, llegó como cuando ella iba escribiendo el 8, el 9, el volumen 8, 9, y empezó a leer todo esto y dijo, pero es que esto puede hacer mucho bien, quiero publicarlo. Luisa le dijo, no quiero que se publique esto, prefiero que no se publique. Pues fue con el obispo de Luisa y entonces ya el obispo dio el permiso. Entonces era voluntad de Dios que sí. Y entonces Luisa con muchos trabajos aceptó, pero le puso la condición que nunca aparezca mi nombre, no quiero aparecer yo, que sea solo Jesús. Qué diferente, ¿verdad? Verdadera humildad, verdadero pudor espiritual, de unas auténticas revelaciones. Y ahí están, esto es histórico, ahí están las horas de la pasión publicadas por San Aníbal, 4 ediciones, y nunca apareció el nombre de Luisa. Siempre decía, esa alma, ¿cómo le decía? Sí, pequeña alma, o esta alma amante de Jesús, o cosas así, ¿no?
que decía, no me es permitido ni decir su nombre, ni dónde vive, ni nada. Ni siquiera si era hombre o mujer. Entonces, esos son criterios para saber discernir, o sea, que la Iglesia tiene, para saber discernir unas apariciones auténticas de unas falsas. Entonces, bueno, fíjense, así se dio la cosa en Luisa. Y que nos sirva también para ir aprendiendo a discernir pues todos estos fenómenos que tanto abundan hoy en día, ¿no? Y les digo, y no desearlos, porque es muy peligroso. Habrá cosas que empiecen bien, que sean de Dios, y luego por estar metiendo la voluntad humana de quererlos, de querer aparecer, de difundir, de eso, entonces ya se empieza a meter otra cosa y se distorsiona todo. O sea, yo no digo que todo empiece del demonio, algunos serán verdaderos, pero por la voluntad humana pues se pueden echar a perder. Pero bueno, gracias a Dios, volviendo aquí a Luisa, pues toda la vida fue por eso seguida por el confesor. Al principio ella misma no decía, es Jesús quien me habla, no, oigo una voz, y al que le dejaba el discernimiento era el confesor. Y el confesor, por los frutos que veía en ella de estas virtudes, le decía, esto es obra de Dios. Entonces ya ponen sus escritos, Jesús me dice. Entonces qué hermoso, ¿no? Aprender pues todo esto, cómo fue el camino de Luisa tan sólido, tan firme. Bueno, estábamos en que esto de la divina voluntad es el punto más bello, más fúlgido y culminante, y es el sello del cumplimiento de las obras de la creación y de la redención. Entonces, bueno, terminando un poquito con la idea anterior, ¿no? Cómo Dios se quiere comunicar a nosotros, pero por medio de nuestros actos diarios. Ahí es donde nos quiere comunicar sus bienes. No importa, ya no digamos que no oigamos la voz de Jesús, ni sintamos, ni veamos su presencia. Eso no. No importa ni siquiera si sentimos bonito o feo, si nos sentimos bien o no tanto. Eso no importa. Dios se quiere comunicar a nuestros actos y a nuestra voluntad, independientemente de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. ¿Se imaginan si solamente Dios se quiere comunicar cuando sintamos bonito? Pues la mayoría del tiempo no estamos sintiendo eso. ¿Cuántas veces nos sentimos fríos, nos sentimos áridos, nos sentimos abandonados, en soledad, en fin? ¿Y que ahí no se comunica a Dios? Pues claro que sí. Entonces no está en qué sintamos, sino en si queremos unir eso a lo de Jesús y ofrecerlo a Dios en su voluntad. Entonces, de hecho, Dios va a permitir que sintamos todo eso. No por eso quiere decir que andemos mal, que ya me enfrié, que antes sentía más bonito y yo creo que estaba mejor, que Dios ya no me quiere. No, hombre, Jesús ya lo sabemos. Él pasó por todos los estados de ánimo. Él sintió el abandono, Él sintió la traición, Él sufrió todo eso, la soledad, la incomprensión. Pero Él lo iba viviendo en la divina voluntad para poner en esos sufrimientos o estados de ánimo, pero que nos hacen sufrir, sus riquezas divinas, de tal manera que si queremos podemos vivirlas en la divina voluntad, unirnos a esos mismos sufrimientos que ya pasó nuestro Señor, y que nuestros sufrimientos no queden vacíos de bienes, sino que sean una fuente de enriquecernos, una fuente de tesoros. Es más, yo les diría, como le dice Jesús a Luisa, que es mucho mejor sentirse así. ¿Por qué?
porque cuando vamos a comulgar y sentimos bonito, oímos cierta música, ¡ay, qué hermoso! Se me salen las lágrimas. No sé, oímos una plática y nos conmueve, o sea, sentimientos. Pues entonces nos puede revolver que estamos no solo buscando a Dios, sino el sentir bonito. O sea, se nos revuelve el amor propio. Entonces ese acto no es tan puro como debiera de ser. En cambio, cuando no sentimos nada bonito, agradable, sin embargo lo hacemos, nos ponemos a rezar, vamos a comulgar, ayudamos al de junto o cumplimos con nuestras obligaciones sin sentir bonito, entonces ahí ya es más puro si lo ofreces a Dios, porque no lo estás haciendo por lo que tú sientes, sino solo porque es voluntad de Dios y lo estás haciendo por amor a Él. Eso es más puro. Entonces, por eso les digo, en ese sentido es mejor que Dios nos quite esas sensibilidades que al principio Dios pues nos da para traernos a Él. Como que ese es el camino, ¿no? Que hay una conversión o algo así, pues hay tantas cosas que emocionan al alma, que así, cosas muy sensibles. Pero después eso se va acabando. ¡Qué bueno! Para hacerla más sólida en el bien y más firme, y que realmente sea por Dios y no por sí misma, por sentirse bien ella, sino solo por Dios. Eso es mucho más sólido, más firme. Así es el camino espiritual. Bueno, termino el capítulo porque ya me lo termina esta meditación. Estos son decretos divinos, lo de la creación, redención y el fiat voluntas tua, ¿no? Y deben tener su completo cumplimiento. Y para cumplir este decreto, queremos servirnos de otra mujer, la cual eres tú. Fue la mujer la que inició el mal y fue la causa por la que el hombre se precipitó en sus desventuras, y nosotros queremos servirnos de la mujer para disponer las cosas de nuevo en orden y hacer salir al hombre de sus desventuras y restituirle el decoro, el honor y la verdadera semejanza nuestra, tal como fue por nosotros creado. Por eso, sé atenta, no tomes las cosas a la ligera, no se trata de una cosa cualquiera. Se trata de decretos divinos y de darnos campo para hacernos cumplir las obras de la creación y de la redención. Bueno, entonces este capítulo nos ayude para comprender más cómo obra Dios, cómo es el modo de obrar de Dios en una criatura, cuando se trata de obras universales. Y obras universales solo 3, ya vimos: creación, redención y su reino aquí en la tierra, que dará cumplimiento a esto. Y bueno, con esto vamos a un receso y continuaremos adentrándonos más ya en algunos conocimientos ya sobre la divina voluntad obrante en Jesús y que pueden hacerse obrante en nosotros.